Con el doctor Marcelo Kaufmann, él es presidente de CEDIM, Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, y secretario de la UAS, la Unión Argentina de Salud. Bienvenido, doctor Marcelo Kaufmann. Carlos Napoli, quien le habla, Adrián Filinich. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Adrián, hola Carlos, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto verlos y un Hola, gusto estar con ustedes. Marcelo, gracias por acompañarnos, gracias por venir. Tema importante. Sí, tema importante que al comienzo del programa lo empezamos a esbozar, pero queremos saber su opinión. Esbozamos esto de la industria del juicio, este caso de CEMIC, en donde un trabajador de CEMIC había ganado un juicio y ponía en riesgo la continuidad de CEMIC. Y pone en riesgo la continuidad de las empresas, ¿no? De la continuidad del futuro. ¿Cómo es su visión de esta industria del juicio cada vez más prominente en nuestro país? Bueno, hace 25 años que nosotros venimos lidiando con los juicios de mala praxis, Ujú. a tal punto que hemos llamado a este tipo de juicios litigiosidad indebida, porque la verdad que hemos descubierto que era una industria eh, manejada por abogados inescrupulosos, en donde se establecía que una cantidad de juicios de mala praxis increíbles, y venimos batallando con eso. Los últimos tiempos en la justicia, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, en el sector salud, por sobre todo los temas, y después explico por qué en el sector salud, hemos empezado a tener una cantidad de juicios de índole laboral con sentencias que no quiero discutir porque como médico, porque aparece que soy doctor, pero soy doctor médico, no doctor abogado, Bien. no tengo autoridad moral ni capacidad técnica para discutir los fallos de la justicia. Pero lo que sí puedo decir es que la lectura de cada uno de los fallos de juicios laborales tienen sentencias realmente que son absolutamente increíbles. Yo puedo detallar hasta casos particular, pero no quisiera entrar en demasiado en esto, pero las sentencias con un absurdo de todo tipo, pero la sorpresa aparece Sí. cuando se regula la sentencia, los montos declarados por el juicio laboral, que le digo que en primera instancia ya dictan embargo de las cuentas de las empresas y de las autoridades que representan a las empresas, ponen en serio riesgo el seguir funcionamiento como instituciones médicas. Ustedes piensen que hay aproximadamente 25.000 instituciones médicas en la Argentina y que todas ellas están pasando por una crisis prácticamente sostenida desde el año 2000, cuando se detecta y se determina la emergencia sanitaria, que es porque realmente la salud estaba en una emergencia de Claro. financiamiento, en una emergencia prestacional, y siempre van apareciendo cosas nuevas que nos pone como si esto fuera un electrocardiograma o una montaña rusa, nos pone en lo más profundo de las crisis. Lo que está pasando ahora, y el título, como ustedes bien dicen, llama la atención en Sí. un editorial de La Nación de hoy, Sí. el caso CEMIC, desgraciadamente producido por un médico imagenólogo, como es mi especialidad, determina que una institución tenga una sentencia contraria de 840 millones de pesos más costas e intereses. Wow. Ustedes no tienen ni una idea lo que significa eso y el monto que termina significando. Yo creo que desde el punto de vista gremial empresario, como venimos trabajando, y desde el punto de vista individual por mis empresas, Sí. que venimos sufriendo permanentemente este tipo de juicios, y las causas son varias. Como ustedes saben,
los salarios en salud han sido bajos históricamente. Son bajos para la enfermera, son bajos para el camillero, son bajos para el médico, y la salud siempre está en un borde fino de financiamiento. Por lo tanto, es muy sencillo no pagar un sueldo en tiempo y forma, o no pagar un aguinaldo en tiempo y forma, y eso le da derecho, según la justicia laboral, a que cualquier empleado pueda darse por despedido iniciando un juicio. Y usted no se olvide que la gente que trabaja en salud es gente de muchos años de antigüedad. Entonces, este combo, Sí. que es bastante explosivo, hace que las instituciones que ya venían con emergencia sanitaria, con todos los problemas que se conocen de salud, de financiamiento, ahora tengan un nuevo ataque provocado por una inequidad desde todo punto de vista, pero fundamentalmente desde la parte económica, sobre la sustentabilidad de las empresas de salud. Creo que es algo gravísimo que está pasando, y me parece que este es uno de los tantos espacios que tenemos para que la sociedad fundamentalmente pueda darse cuenta y puede entender por qué cada vez hay más problemas para atender a los pacientes, para dar salud como corresponde, porque esto que se llevan los juicios laborales deja de estar en la atención médica permanente. Marcelo, clarísimo. Yo quisiera subrayar que vos representás a entidades prestacionales, es decir, estamos hablando de instituciones, empresas, pequeñas empresas incluso, que dan trabajo, que emplean gente y que brindan servicios que se facturan a los financiadores, a las empresas de medicina prepago, a las obras sociales. Es decir, para que quien nos escucha entienda de qué empresas estamos hablando. Y esas empresas, digamos, también vos, yo sé que sos representante del sector empresario en las paritarias, conocés perfectamente cómo es la relación entre los recursos de las empresas y los derechos laborales en cuanto a salarios, eso lo tenés bien claro. Entonces, de alguna manera, como para el gran público, es decir, para que se entienda y se subraya, estamos hablando de crisis del sector empresarial que está en contacto con la gente. Absolutamente, porque vos te das vuelta y estás recibiendo y atendiendo todos los días a un paciente. Para eso tenés que tener el financiamiento adecuado, tenés que tener una situación bancaria que te permita comprar y pagar insumos médicos y pagar los salarios en tiempo y forma. Dicho de esta manera, hoy un embargo por una causa laboral, que estamos hablando con los intereses más el sobreinterés que le aplican en la ciudad de Buenos Aires a la sentencia, estamos hablando de montos multimillonarios. El del CEMIC aparece como un caso que llama la atención, pero todos de una u otra manera, cuando nos enteramos del caso CEMIC, nos empezamos a mirar y a todos nos pasaba algo bastante parecido. Pero te pueden llevar tranquilamente en un embargo entre 1 y 2 meses de facturación, y mata a las empresas. Cuando vos tenés una pyme que tiene una sola cuenta bancaria o 2 cuentas bancarias, y por un juicio de despido, que no hablo ya ni de justificado o injustificado, pero que los montos se transforman en 1 mes, 2 meses de facturación, y te inhiben de poder trabajar porque te ponen embargos en los bancos, esa empresa tiene que entregar la llave al empleado que bien o mal hizo su juicio, denunció y tuvo su sentencia, pero hay que entregarle la llave de la empresa y no se puede seguir trabajando. Ahora, esto, un pensamiento y además una reflexión. ¿El foco dónde lo ponemos? ¿En la justicia? ¿En los abogados? Yo creo que deberíamos llamar la atención a la justicia, porque estamos hablando de una palabra
que inmediatamente, hablando en el común de la gente, yo le diría, este juicio o cualquier otro juicio, cuando se sentencia a pagar una cifra irracional, ¿es justo? Tiene que ver con la justicia. ¿Es justo que se esté legislando de esta manera? Yo creo que, ¿qué opinás? ¿Cómo sería la solución de esta falta de justicia? Yo creo, a ver, de vuelta, Carlos, técnicamente yo no estoy en condiciones de opinar sobre fallos o de opinar cómo viene la justicia, porque leyendas urbanas se está diciendo que hay muchos problemas de la justicia laboral en Capital Federal enfrentado con la Corte Suprema de Justicia y que se están intentando hacer foros laborales de capital y ahí hay todo un tema, Claro, está pasando pero fundamentalmente, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia exacto, está pasando a la Ciudad de Buenos exacto, Aires y antes era exacto, de la Justicia Nacional. Entonces todo esto exacto. repercute. Ahora, Acá hay una repercusión, pero fundamentalmente lo que está pasando es que se están capitalizando los intereses devengados por el tiempo transcurrido desde el inicio del juicio hasta la sentencia, con un adicional de 6 puntos, esto lo digo técnicamente, puedo tener alguna falla de memoria al respecto, pero hace que estos números se transformen en inconmensurables. sí, O sideral. sea, yo creo que nosotros tenemos la obligación de hablar con la justicia y explicar, porque la justicia habla por sus fallos y habla por sus sentencias, pero no tiene la menor idea del perjuicio que están provocando en un sector que ya viene golpeado, como es el sector de salud. Entonces, ¿Qué yo no me repercusiones? cabe ninguna Sí. duda que lo nuestro tiene que ser trabajar, primero, con la justicia tratando de explicar las problemáticas que per se generan. Segundo, ustedes saben que hay una justicia laboral en Buenos Aires fundamentalmente, donde el empleado siempre tiene razón. No quiero ser con esto ni pensar discriminatoriamente porque puede haber casos que así sean, pero las sentencias salen una tras otras contra el empleador. Esto es lo que está pasando desde hace bastante tiempo. Entonces, primero tenemos que hablar con la justicia de una manera o de otra. Tendríamos que poder llegar inclusive a hablar con la Suprema Corte de Justicia para ver cómo es que se dictan estos fallos. Y tercero, no quiero dejar de hablar con la población, que es a los que nos debemos. Nosotros tenemos formación humanística y nuestro trabajo, como el de otro, es fabricar una cama, vender una verdura, tener una carnicería. Para nosotros es dar prestaciones de salud. Entonces, tenemos que explicarle a la gente por qué tenemos los problemas que tenemos. Perfecto. Yo te estaba consultando qué posibilidades hay de ir en un camino de solución del problema y mi pregunta va por el lado de, ¿y la legislación? Porque los jueces dicen que ellos cumplen con las leyes. Bueno, así cumplen con las leyes también cuando hablamos de las puertas giratorias, ¿no? Tenemos el mismo caso de cuánto hay de inseguridad en el país y que los jueces con puerta giratoria, vos te das cuenta que a quien apresan de alguna manera y le ponen una sentencia, a los 20 días está afuera y está de vuelta delinquiendo. Entonces, yo no soy un experto y me parece que para ahí tendríamos que conversar con los abogados laboralistas para que nos digan qué es lo que se puede hacer. Ya hay sentencias bastante firmes respecto a que esto como está actualizándose las sentencias desde el punto de vista económico no corresponde, pero yo te digo, tengo 2 o 3 casos en mis empresas que los fallos son siempre negativos para mi lado y las sentencias son increíbles y se aplica como se venía aplicando con una tasa de inflación más 6 puntos. Así que hacen números impresionantes. Ya, Nuestra cámara concretamente está trabajando con un grupo de abogados laboralistas
para tratar de hacer presentaciones que tuerzan de alguna manera esta tendencia, que como siempre es para adelante lo que podamos cambiar, lo que se pueda hacer. Para atrás siempre es cosa juzgada. La legislación siempre es proyectiva, nunca es para hacia atrás. Claro, 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 claro. Dos veces estamos hablando con el doctor Marcelo Kaufmann, presidente de CEDIM y secretario de la UAS. En dos oportunidades habló de estos juicios con números irrisorios, de altos y de exageraciones. Para que entienda nuestro público, sin dar nombres, ¿no? Pero cuando hablamos de exageraciones, ¿qué ejemplo concreto nos podría dar? Uno es el de los 835 millones de pesos. Es $1.000.000, ¿no? ¿Qué resarcimiento puede tener alguien que trabajó y que además en alguna sentencia anterior se hablaba de que una persona durante muchísimos años, 20 años, estuvo trabajando con un sistema que aceptó y un buen día dice, ahora no lo acepto más, se presenta a la justicia, hace un juicio y le reconocen digamos, un derecho a cobrar $1.000.000? ¿Qué ahorro jubilatorio es equiparable a eso cuando hay alguien que aceptó durante 20 años estar cobrando sus honorarios y hoy reclama una diferencia y la sentencia es de, como decía el artículo de la Nación de hoy, de 800 millones de pesos más costas, más autorización? ¿Qué otro ejemplo así tan puntual y que nos podría decir sin dar nombres o simplemente para poner en conocimiento? Si hay algo que no me gusta es ser autorreferencial, pero este es un caso que lo estoy viviendo yo a título empresario y personal, bien, así que lo puedo detallar con lujo de detalles sin problema. Yo tengo un servicio tercerizado dentro de un importante hospital de la ciudad, le brindo servicios al hospital, sí, y a la gente que en él se atiende. El hospital tiene un servicio de residencias y tenían médicos residentes de cardiología. Sí. Una médica en cuestión pide hacer una pasantía por mi servicio en el último año de su residencia. Después que termina su pasantía, se va del hospital y empieza a trabajar en otro lado y pide seguir trabajando con nosotros porque le gustó cómo se trabajaba en el servicio. Venía una vez por semana, atendía a algún paciente y cobraba como monotributista. Emitía una factura, bien, por paciente atendido. Sí. Esa médica que hizo su fellow, su formación, se fue un día, dejó de trabajar y nos inicia un juicio cuya determinación es de 12 millones de pesos. Y la sentencia sale por 180 por las actualizaciones. ¿Y qué adjudicaba? ¿Es claro? Sí, ¿Es sí. claro? Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué reclamaba? Entonces, yo lo que digo es... Relación de dependencia. Sí, es relación de dependencia, es lo que dictaminan. Claro. La sentencia me hace responsable hasta de la residencia del que año estaba primero cumpliendo en el hospital, que no era una residencia mía. Ahí es donde digo, tenemos un problema primero con la caracterización de los fallos por parte de la justicia. Ahora, después viene el ridículo de la actualización, ¿sí?, que salta de 12 millones de pesos a 160 millones de pesos. Ahora, uno habla con los abogados y habla y ve las tasas de actualización y ve que hay actualización del 1000%, 1200%, 1400%, depende cuál fue el año del inicio de las acciones laborales. Esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es justamente un efecto multiplicador de la inflación más una tasa adicional de la ciudad de Buenos Aires por encima de la inflación. A eso le agregamos las costas y cuando se mete en relación de dependencia, justificada o injustificada, aparecen adicionalmente las multas y punitorios
por no haber tenido esa persona debidamente registrada. Yo lo que escuché de varias empresas que el despido con causa no existe más. Hoy No existe siempre, ¿está de acuerdo? Hoy siempre Sin ninguna duda. tenés que ir a arreglar. Mirá que juntaste pruebas y tenés todo a favor. Sin embargo, juicio, arreglo y se lleva plata la persona. El juicio con el despido con causa no existe más. ¿Están de acuerdo los dos? Sin ninguna Es duda. así, es así. Algo es el país Se pendular. acabó. Es se acabó. el país pendular. El You Are Fired de Trump acá no No van. existe, claro. Pero, Sí. pero quiero, a ver, en el sector salud, como había empezado a comentarles, que venimos con 24 años de emergencia sanitaria, después hemos tenido el avance de la tecnología que incrementó los costos, después tuvimos la parte de los juicios de mala praxis, que los juicios de mala praxis se arreglan entre las compañías de seguro y esa judicialización no termina de aparecer en más del 1% de los juicios que se inician, porque el resto son Arreglos. terminados de consensuar Claro. con las compañías de seguro. Ahí Ahora, te agrego, perdón Marcelo, que esos arreglos, digamos, extrajudiciales, terminan aumentando el precio de las primas de los seguros. absolutamente, Claro. absolutamente. Por último, y en los Sí. últimos tiempos, hemos tenido una vandalización vía hackeos de los sistemas de salud y de los sistemas de administración en las empresas de salud, porque hackers internacionales han atacado a Wow. los más importantes Wow. instituciones médicas del país, robando la información Papá. y encriptándole los servidores, lo que es también de un perjuicio de un nivel tremendo, y por eso aprovecho la oportunidad que me dan ustedes, porque no es solamente judicialización uno de los problemas que tenemos, es una serie de inconvenientes que tiene el sector prestador de salud, en donde la litigiosidad laboral es un tema no menor y sumamente importante. Clarísimo, además, ya lo dijimos en la primera respuesta suya, ¿no? Clarísimo y un mensaje bastante difícil para seguir, ¿no? Porque si esto es hoy y no se termina, no me quiero imaginar cuál es el mediano y menos el largo plazo, ¿no? Con este caso puntual del CEMIC y con No, los que con pueden otros, llegar a venir. Es muy importante que la opinión pública tome conciencia de lo que Sí. está sucediendo. Todavía estamos a tiempo. Bueno, y el micrófono también de Ciudad Humana y de la radio, acá con Carlos Napoli, quien le habla, para difundir y divulgar con este grupo de profesionales que los están asesorando, para que vengan acá, para que nos expliquen cuál es el verdadero problema, que podamos tener esa voz profesional también desde el lado de los abogados. Y desde el lado social, el suyo invalorable, ¿no? Porque el médico no es solamente el que está en la parte de los números, ¿no? El médico es el que está al lado de la gente, del que sufre, del que me parece que lo supo transmitir también usted, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Carlos, quedo a disposición y me parece que el espacio que ustedes nos han dado para explicar este tema tan grave que está sucediendo es de suma importancia. Gracias, un abrazo grande. Chao Marcelo, gracias. Abrazo a Gracias. ustedes. El doctor Marcelo Kaufmann, presidente de CEDIMI, secretario de la Unión Argentina de Salud, en un tema muy preocupante.